Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de Frank Capra, Un gángster para un milagro. No es la primera vez que vemos el cine de Capra y espero también que no sea la última, porque Capra sin duda alguna es uno de los grandes creadores que ha dado el cine en este primer siglo de vida. Un gángster para un milagro además es su última película y yo diría también que su última obra maestra, porque aunque fue una película que no tuvo una gran repercusión cuando se estrenó, incluso yo diría que fue un gran fracaso, vista en España, la película yo creo que gustó cuando se estrenó en España. Por cierto, se estrenó, me parece, al mismo tiempo que el Séptimo Sello. Eso marcaba muy bien las diferencias entre un cine nacido en el clasicismo de Hollywood de los 30, incluso antes, de los años 20, y el cine moderno que se estaba imponiendo a pasos agigantados, que era el cine de Bergman, de Antonioni, etc. Ver hoy esta película es un verdadero gozo. Yo creo que verla hoy y verla siempre. Es una película que tiene un concepto muy claro de lo que es la narrativa. Frank Capra es uno de los mejores, sin duda, directores de comedia que ha dado el cine, junto con Macarey, Howard Hawks, George Stevens, etc. Pero en particular en esta película, que él, en su propia autobiografía, el nombre por encima del título, no habla muy bien de ella, porque dice que lo pasó muy mal, que hasta entonces para él el rodaje siempre había sido un tiempo de felicidad, que se lo había pasado maravillosamente con los actores, pero que en este caso concreto, al haber tenido que compartir la producción con el actor protagonista, con Glenn Ford, había tenido que tragar por carros y carretas, que rodó la película con unos dolores de cabeza tremendos y que fue una experiencia terrible. Bueno, tanto es así, posiblemente que nunca más volvió a hacer una película. Es verdad que le pillaron unos cambios en Hollywood muy grandes. Los actores, las estrellas, ya pedían coproducir o tener una parte decisoria en todo lo que llevara la película, el reparto, etcétera. Y aquí Frank Capra, que siempre había sido el verdadero artífice, uno de los hombres más queridos y respetados por la industria, pues tuvo que adaptarse a las nuevas normas, y si quería una estrella, como fue en este caso para que United Artists pagara la película, tuvo que ceder para que Hope Lang, que a mí me parece además que está muy bien, pero él quería Shirley Jones fuera la coprotagonista, etcétera. Solo decir que es uno de los mejores repartos que yo he conocido en el cine, muy parecido en este aspecto de estar también conformado como El Golpe, película de la que yo creo que la película de Newman es deudora de ella también en algo, y que la trama, si ustedes tienen un poquito de paciencia, quizá empieza con cierta lentitud, pero en el momento que se van colocando cada pieza en su lugar, aquella película llega a unos momentos maravillosos. Es un remake de Dama por un día, que ya había hecho él antes, en 80 y tantos minutos, y aquí la hace en 40 minutos más, pero también es verdad que tiene mucha más historia. Y bueno, y decir que hay momentos en esta película, como media docena, donde a uno se le pone un nudo en la garganta, y que es muy difícil que se vea esta película sin llegar a las lágrimas en los últimos momentos. Hay un instante clave, cuando suena el minueto de Boccherini, se oyen los murmullos y alguien dice: el alcalde de Nueva York. Yo creo que Capra demostró su maestría una vez más, y esa especie de toque de inmortalidad que han tenido siempre los maestros como él o como John Ford, que transformaban cualquier situación en algo de privilegio. Los actores todos están maravillosos, Peter Falk, Mickey O'Shaughnessy, todos, y yo creo que a lo mejor, no sé lo que dirán mis amigos, porque no hemos hablado de ello. Decir esto puede ser arriesgado, pero yo creo sin duda alguna que Capra con esta película se retira como muy pocos, como los verdaderamente grandes. Y yo creo, vista ahora, que es una verdadera obra maestra, y sobre todo que nos trae el recuerdo de un cine que ya es muy difícil de que se haga con esta especie de pasión o afición y perfección con que le hacía Frank Capra. Miguel María, buenas noches. Buenas noches. Un pocketful, como dicen ellos, un puñado de milagros, un mundo lleno de milagros. ¿Qué te parece esta última película? Pues yo he sido siempre un fanático de esta película, siempre me ha gustado mucho, y me sorprendió desagradablemente que le diera a Capra en su autobiografía por echar leña al fuego, como si no tuviera ya habitualmente suficiente número de detractores, que además en los últimos años de su carrera, como fue costumbre, se incrementaron con algunos de los antiguos fanáticos. Esa moda que había en una época de considerar que todo el mundo con la edad decaía, y que todos en su etapa final, los que habían destacado en los años 30, 40, que a finales de los 50 y en los primeros 60 estaban echados a perder, cosa que ya hemos
ido viendo y revisando empíricamente que en la mayor parte de los casos afortunadamente no era así. En el caso este además tenía en contra el que era un remake de una de las películas suyas que tuvieron más éxito y que estaban más metidas en la memoria de la gente. Debo decir que aunque me gusta muchísimo también Dama por un día, que curiosamente es la película suya que más le gustaba a John Ford y que la votó entre las 10 películas favoritas de la historia, a mí todavía prefiero esta. Creo que cuando un director hace un remake de su propia película unos cuantos años después, generalmente lo hace por alguna razón. Y en este caso yo creo que la razón es un poco enseñar lo que había aprendido y lo que había madurado. Además le obligaba a enfrentarse con una cosa que normalmente no había usado casi nada, que era el color, que había hecho solo, si no recuerdo mal, una película en color antes, y el Cinemascope, que también había hecho solamente una antes en Cinemascope. Y yo creo que eso le obligaba a componer de otra manera, de la que ya en el año 33 hacía con mucha soltura, con la pantalla estándar, cuadrada. Yo creo que es una película que tiene una especie de bullicio y de sensación de movimiento, al mismo tiempo de soltura y como de facilidad engañosa, porque claro, es un producto de un enorme esfuerzo, y que curiosamente, yo no sé por qué inspira esto Damon Runyon siempre, pero las películas basadas en historias de Damon Runyon acaban creando una especie de casting como muy caricaturesco y imágenes que al mismo tiempo son muy caricaturescas, hasta en cineastas tan diferentes como Mankiewicz. Ellos y ellas, que le ocurre más o menos lo mismo, es una película que plásticamente podría considerarse un antecedente de esta. Creo que tiene la brillantez y el movimiento de un musical mezclado con la comedia, mezclado con el melodrama, y que podría ser una especie de resumen de la obra de Capra. Él se quejó mucho de que había perdido el control que siempre había querido tener en la película, porque se enfrentó por primera vez a cómo había cambiado el sistema hollywoodense, que estaba en manos de los agentes, que él tenía el mismo agente que Glenn Ford, que con Glenn Ford iba a la que entonces era su novia, Hope Lynch, y que probablemente se vio obligado por eso a aumentar el papel de Hope Lynch. Yo creo que es bueno porque el personaje de Glenda Farrell prácticamente no existe, es un ser funcional, y aquí tiene una historia y tiene una relación más amplia con el personaje de Dave el Dandy, que también explica en parte su comportamiento. Digamos que es una película más explícita que la primera y en algún sentido más justificada en sus principios. Y creo que tiene una adecuación con el título, en que la película en sí misma me parece que es un poco un milagro, porque casi todo lo que hay en ella es enormemente inverosímil, enormemente improbable, y que te parece asombroso que te lo estés creyendo, pero de hecho, mientras la película ocurre, es un cuento de hadas, como tantas películas de Capra, pero que como cuento de hadas funciona perfectamente. Muy bien. Buenas noches, Beatriz Pérez Arana. Buenas noches. ¿A ti también te gustan los cuentos de hadas? Me encantan los cuentos de hadas y además creo que si Walt Disney hizo el mundo de la fantasía, Capra lo que hizo fue el mundo del optimismo, la fábrica y además al fin y al cabo el cine es esa fábrica de sueños que Capra pues ha sabido plasmar también, y probablemente, estoy de acuerdo con Miguel, esto sea una de las películas que más resume o que más se puede ver lo que ha sido toda la historia y toda la filmografía de Capra, pero además con una cosa añadida, que no tenía la crueldad de Walt Disney. Capra, en todo momento hay optimismo, hay la creencia en el ser humano, en la bondad del ser humano. Nadie es tremendamente malo, al contrario, los mafiosos tienen una cara amable, una cara generosa, los mandamases no son corruptos, los mendigos no huelen casi a mendicidad, ¿no? Como tú te imaginas que puede ser ese olor de la miseria. Es verdad que él en la biografía, por supuesto, claro que es verdad, él reniega, dice que fue su mayor error
rodar esta película, y sin embargo yo creo que también tuvo muchos detractores. Luego ya le fueron poniendo en su sitio, para empezar en Carriers de Cinema, fueron viendo todo lo que había sido Capra, y que para nada, pues ese abuelito Capra que le llamaba Bardem, yo creo que no tiene justificación. Cuando ves una película de Capra, y es lo que a mí me ha pasado y ahora nos volverá a pasar probablemente a todos, a ti te dan ganas de salir a la calle y darle un beso a todo el mundo. O sea, te saca el lado bueno de las personas. Y yo creo que es una maravillosa manera de quedarse anticuado. O sea, si realmente es lo que se pensó en ese momento, porque ya vino después de la Segunda Guerra Mundial, la depresión, etcétera, etcétera, habían cambiado los tiempos y había pues balas, muertes, sangre, sexo, de una manera explícita, y le llamaron pues poco más o menos que retrógrado, ese New Deal, ese nuevo tratamiento que había ofrecido, que había preponderado Roosevelt, pues y eso ya se había acabado, y aquello no tenía ningún sentido.